¿Qué, profe? ¿Cómo salió todo? Bien, entonces, solo que la cámara no funcionó y tuve que poner la foto. Es mejor así, profe. Pues, ¿tú crees? Yo digo que sí. No, no hay como verse realmente, porque pues así, no, hasta se ve medio extraño. Vamos a esperar a que se conecten los que faltan para continuar. Espero que hayan hecho lo que les dejé de actividad en este ratito y que hayan podido almorzar también. Almorzar como quieras, sí. Ok. Los que falten de activar su cámara, actívenla. Vientos, vientos. Tiri, tiri, tiri. Voy a tener que pensar en un plan B. ¿Qué onda? ¿Continuamos o qué? Hay que darle, profe. Sobres. Muy bien. Pues díganme, ¿qué encontraron de lo que les dije? Creo que el primero sí lo comentamos bien, ¿no? Ese sí lo comentamos plenamente, que era el de el tamaño del arreglo, donde nuestra salida pues simplemente era un número donde ese número nos indicaba cuántos elementos tenía cada dimensión del arreglo, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Y la respuesta es sí o no están de acuerdo, ¿qué show? Sí, Sí. estoy de acuerdo. Sobres, pues. ¿Qué dijo que era? Bien, Mona, la mona. ya estás peinado para atrás. Y entonces tenemos el segundo. Este de aquí. ¿Alguien que me diga qué hace ese? Ese crea la matriz, ¿no, profe? Crea un arreglo, así es, crea un arreglo de dimensión n, el cual cada elemento está inicializado al valor del elemento, el valor que tú pongas aquí. Eso es lo que hace. Y bueno, también esta es una función polimórfica. Muy bien, pasamos al siguiente. Y el siguiente, un segundito. ¿Crea una matriz de qué, profe? ¿Cuál? ¿Este el segundo? Ajá. El segundo crea un arreglo de dimensión n y en el cual cada elemento está inicializado en el valor que tú pongas aquí donde dice elemento. Aquí. Bien, el que sigue. Alguien que me diga qué hace el que sigue. Devuelve una parte del arreglo que comienza el índice y contiene elementos de longitud. Exacto, así es.
Así es, este de aquí nos devuelve una submatriz o un subarreglo, un conjunto más pequeño. Es una porción del arreglo principal y esa porción pues está definida nosotros con estos datos que tenemos aquí. Empezando por el índice, y conteniendo una longitud de n cantidad de elementos que nosotros definimos en esta otra parte de aquí. Muy bien. ¿Me puede repetir, profe? Y luego, Es que va muy rápido. este es una función Ándele. polimórfica. ¿Qué más? Y bueno, lo que nos da es un subarreglo, una porción del arreglo principal. Esa porción está definida con estos dos datos que tenemos aquí, que son el index y el length, que sería la cantidad de elementos restantes. ¿Ya está? Pasamos al siguiente. Sí. ¿Y ese cómo se sacaba? Ese se saca en el diagrama de bloques, acuérdense. ¿A cuál diagrama? Aquí está el diagrama de bloques, aquí. Pero sale diferente, con diferente nombre, ¿o qué onda? No, Es que a mí no me sale. Por eso digo. ok. A ver, vamos viendo. Primero, matrices. Aquí Ah, está el de tamaño. Lo voy a poner aquí. Después, el que sigue, inicializando un arreglo, que sería este de aquí. Se supone que ahora fue algo que estuvieron haciendo en este ratito. El que sigue, array subset, aquí está, es este de aquí. es que no está diferente. ¿El tuyo está diferente? Ah, no, ese sí, falta el otro. Aquí está, que sería ese de allí. El siguiente. Boil. Así es. Aquí está, es este de aquí. Órale. Ahí está. Y si quieres estirarlo, pues ya lo estiras, ¿no? Que este de aquí sería construyendo un arreglo. Profe, Es este de aquí. ¿Qué pasó? en ese sí no le entendí en una parte donde dice conectarse o conectarse o algo así ¿De este? para lo que sirve. Dice Ajá. concatenar, pero significa como unir o enlazar, Sí, así es. vincular. Ok. Así es. Une múltiples arreglos o agrega elementos a un arreglo de n dimensiones. Eso es lo que hace. Bueno, sería concatenar. Eso significa concatenar. Y bueno, una manera de traducir el nombre de este componente sería, no sé, construyendo un arreglo. Que sería concatenar múltiples arreglos o agregando elementos a un arreglo de n dimensiones. Y nos falta el último, que era este de aquí. Y ese lo buscamos. Es el segundo. A mí me parece como el segundo. Aquí este. Índice del arreglo. Lo ponemos acá.
Y este lo que hace es, bueno, estamos hablando de este de aquí. De hecho, déjenlos pongo más o menos en el mismo orden que los tengo en el Paint. Ahí está. Y este para que se vea bonito, bueno, lo estiramos tantito. Ahí está. Si se fijan, pues son los mismos. Ahí está. Estos tres son estos tres y estos dos son estos dos. Bueno, pues el último, ¿qué es lo que hace? Ese provee el elemento o submatriz de n dimensión. Esta también pues, es una función polimórfica. Y por ende, cuando nosotros tenemos ese elemento o ese submatriz o arreglo, pues cambia automáticamente de tamaño. Y bueno, ya vimos que hay muchas más funciones, pero pues ahorita esas son las que vamos a comentar. Bien, ahora sí, vamos a ver qué es el polimorfismo. ¿Puedo borrar? Sí. Sobres. Polimorfismo. ¿Alguien? ¿A qué le suena eso de polimorfismo? Poli significa muchos. Ajá. Muchas fases, muchas Así que tiene que ser muchas formas o algo así. Ok. Sí, más o menos, como que va la idea por ahí. Muchas formas. Bien, cuando hablamos de LabVIEW, pues realmente el polimorfismo es una habilidad que tienen los VIs dentro de LabVIEW. Tanto VIs como muchas funciones. Y esto significa que se adaptan fácilmente o automáticamente para aceptar diferentes tipos de datos. A eso nos referimos con el polimorfismo dentro de LabVIEW. Si lo vemos casi como de manera literal en sus significados, pues sí, hablamos de muchas formas. En este caso, hablamos de su capacidad de aceptar diferentes tipos de datos. Hablando de funciones aritméticas, por ejemplo, si tú le pones sumar un número entero de 8 bits a un entero de 16 bits, pues ahí estamos hablando de diferentes números. Pero aún siendo números, ¿se acuerdan que aparece un punto de coerción? Y ese punto de coerción hace una conversión automática. Bueno, pues a eso nos referimos con polimorfismo, esa capacidad de sumar o de hacer operaciones o de adaptarse a diferentes tipos de datos. Y bueno, les comentaba que si sumábamos un número de 8 bits y otro entero de 16 bits, la salida predeterminada será un entero de 16 bits, es decir, la más larga. Así es como trabaja el polimorfismo dentro de LabVIEW. Ahora, las funciones aritméticas trabajan con números, con arreglos de números, con clústeres, con arreglos de clústeres de números. Pueden trabajar con números complejos. Todo ello lo pueden utilizar en el polimorfismo. Les voy a poner ejemplos de combinaciones polimórficas. Ese ejemplo pues, se encuentra en el manual, pero bueno, también se los pongo aquí. Aquí está. Entonces, hay tres partes o tres posibles combinaciones que pueden tener. La primera posible combinación es cuando hablamos de datos similares. Y en los datos similares hablamos de esta parte, es decir, un escalar con otro escalar, un arreglo con otro arreglo, y bueno, la salida es un escalar, un arreglo, o un clúster con otro clúster, y pues, el resultado de la suma sigue siendo un clúster. Esta es una posible combinación. Otra posible combinación, un solo escalar. Entonces aquí tenemos un escalar sumándolo con un arreglo, y aquí tenemos un escalar sumándolo con un clúster. Y también tenemos trabajando la otra posible combinación, trabajando arreglos de, y bueno, este lo tenemos aquí. Y es el arreglo de clústeres con clústeres. El resultado es un arreglo de clústeres. ¿Sale? Okidoki. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con polimorfismo. También ahí en el manual viene otro ejemplo, donde ese otro ejemplo es para elementos booleanos, que sería este que tenemos aquí.
Nuevamente vemos las tres posibles combinaciones donde tenemos datos similares, y en este caso es booleanos escalares, booleanos en arreglos o booleanos en clusters. La otra combinación, cuando tenemos un solo escalar, entonces un booleano con un arreglo, un booleano escalar con un arreglo escalar, con un arreglo booleano, perdón. Un booleano escalar con un booleano en clusters, y bueno, sus respectivas salidas. Y finalmente la otra combinación, que es un arreglo de clusters con un clúster. En este caso, bueno, aquí tenemos la función AND. Bien, con esto, ¿se entiende a qué nos referimos con polimorfismo? ¿Los de la derecha son clusters, profe? No. Esto de aquí es utilizando booleanos. Este de aquí utilizando numéricos. Nada, gracias. Las tres posibles combinaciones, que son con datos similares, cuando tenemos un solo escalar y cuando tenemos un arreglo de algo. Bien, muchachos, ¿se entiende el polimorfismo? Sí. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bien, ¿puedo borrar? Muy bien, pues podemos borrar. Bien, Ya. ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? No, que ya, profe. Autoindexado. Bien, cuando hablamos del autoindexado significa que vamos a hablar normalmente de los ciclos for y del ciclo while. Y es que el ciclo for y el ciclo while tenemos o podemos transferir datos, ya sea hacia la entrada o ya sea hacia la salida, y se forman túneles. Ya habíamos comentado algo sobre los túneles, ¿lo recuerdan? Sí, muy bien. Bueno, pues ahora nosotros podemos hacer un cableado y cada iteración, por ejemplo, vamos a hablar del ciclo for. Cada iteración del ciclo for me puede generar, si hablamos de la salida, me puede estar generando un elemento. Es decir, entonces, si el ciclo tiene, no sé, el ciclo for se ejecuta 10 veces, entonces yo puedo tener a la salida un arreglo de 10 elementos. Un elemento para cada uno de los ciclos. Ahora, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que simplemente me arroje el último dato. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, es habilitando o deshabilitando la parte de indexado, lo que se conoce como autoindexado. Y la imagen del túnel cambia. Normalmente el túnel puede estar así todo relleno, mientras que si ustedes habilitan el autoindexado, pues entonces esa imagen del túnel va a cambiar. Ahora ya no se va a ver todo relleno. Entonces, para eso, bueno, vamos a practicar un poquito esa parte. Y la manera de definir si está autoindexado o no es utilizando clic derecho y en el menú contextual, bueno, seleccionando o deseleccionando el autoindexado. Entonces, aquí tenemos un ciclo for. Vamos a poner una función muy sencilla y rápida, unos daditos, un random, ahí está. Y ese dato lo queremos ver a la salida. Entonces, pues vamos a poner un arreglo, pero lo queremos sacar a la salida. Y lo vamos a cambiar como indicador. Y como va a ser numérico,
Aquí, ¿por qué me está marcando una X? Alguien que me diga. Porque todavía no lo define numérico. Exacto. ¿Y ahí qué pasó? Ahí está ya conectado bien. Ahí Ya está lo conectado definió. bien. No, ok. Pues lo que hicimos fue ponerle aquí un numérico. Vean que por default tenemos una opción aquí en el túnel. Alguien que me diga, ¿ese túnel significa que está autoindexado o no? Que no. ¿Que no? Sí, Sí. Botón Sí. secundario, Sí, porque no lo... modo del túnel y dice que está indexado. ¿Sí lo ven? Si yo desactivo esto o lo activo, lo puedo hacer aquí. Me muestra el último valor y vean, entonces el arreglo no tiene sentido porque solamente me va a mostrar el último valor. Y vean cómo este de aquí está relleno, este túnel está relleno. Y vean si le pongo yo que esté indexado. Y entonces ahora sí, el arreglo sí tiene sentido porque ahora sí me va a estar arrojando un dato por cada iteración. Bien, tienen 3 segundos para decirme por qué la flecha está rota. Antes de que le aprieten a la flecha y vean por qué. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la flecha está rota? Porque no tiene una entrada. Exacto, en ningún momento le Sí, hemos tiene una dicho entrada. cuánto vale n. ¿Cuántas iteraciones va a hacer? Entonces, pues vamos a ponerle un valor. Vamos a ponerle 5. Ahí está, 5. Y ya, la flecha ya no está rota. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros corremos este de aquí? Muchachos, ¿qué pasa? Va a mostrar los 5 valores que de los daditos. Así es, va a mostrar 5 valores aleatorios. No importa si el arreglo le ponemos o lo extendemos más, aún extendiéndolo más solamente se va a limitar a 5 porque son 5 las iteraciones. Muy bien. Profe, ¿cómo puedo arreglar ¿cómo se llama? La línea que no me deja arreglarla. ¿Cuál línea? La conexión que hay de Que aquí está fuera del túnel. aquí Ajá. donde estaba apareciendo De una la X conexión que hay del... del Ajá. arreglo. Ajá. Sí. Bueno, primero debes de tomar en cuenta que tu arreglo tiene que ser numérico. Ujú. ¿Ya está? Sí, sí. Segundo, tienes que verificar el túnel que está aquí. Y este túnel tiene que estar en modo indexado. Aquí está. ¿Ya está? Oh, en cuanto- ¿Ya o todavía no? No, quién sabe qué hizo, ahora se cambió de diferente forma. Atrás me podría decir cómo para
ver si está indexado. Sí. Bien, acuérdate, en el túnel, botón secundario, aquí, Ok. modo del túnel y el último valor y ve cómo aquí marca una X y cómo este rectangulito, este cuadrito de aquí está relleno. Ahora, si tú le vuelves a presionar y le pones que esté indexado, observa cómo ya ahora sí acepta la conexión con una matriz, con un arreglo. Y la parte que tenemos aquí ya no está rellena. A mí me sale igual todavía, profe. A mí también, profe. ¿Cómo igual? Las dos, X, Las dos X. Dios mío. y estoy haciendo lo que me dice y no jala. A ver, compártenos pantalla, por favor. Todos queremos ver lo que estás haciendo.